La operación de salvamento en el río Potomac dio algo, se podría decir, interesante. La caja negra pertenece al avión de American Airlines. En lugar de aclarar lo que ocurrió, la caja negra, si acaso, creó más misterio sobre lo que precedió al accidente. La razón es que la caja negra genera una diferencia entre lo que mostraban los datos a bordo y lo que mostraba la torre de control aéreo. Déjeme explicar, y para la posteridad, resumiré brevemente lo que sabemos que ocurrió. La noche del miércoles 29 de enero, alrededor de las 9 p.m., cuando el cielo estaba perfectamente despejado para volar, ocurrió un accidente en los cielos sobre Washington, D.C. Por un lado, había un helicóptero Black Hawk del ejército con 3 soldados a bordo, que hacía un vuelo anual de entrenamiento rutinario. Según el nuevo jefe del Pentágono, el objetivo de ese entrenamiento fue practicar rutas que se usan para evacuar a altos funcionarios del gobierno si es necesario durante un ataque o una gran catástrofe. Fue básicamente una continuación del plan de extracción gubernamental. Por otro lado, había el vuelo de American Airlines 5342 que venía desde Wichita, Kansas, transportando 64 personas y descendiendo para aterrizar en el aeropuerto Reagan por una ruta de aterrizaje conocida. Sin embargo, lo que ocurrió es que ambos se estrellaron entre sí, cayeron en el helado río Potomac, y tristemente, nadie de ambos vehículos sobrevivió. Y ahora surge la pregunta, ¿por qué ocurrió esto exactamente? Según los funcionarios del gobierno que dirigen la investigación del accidente, en el momento del accidente, la torre de control de Washington, D.C. registró que el helicóptero Black Hawk volaba a una altitud de 200 pies sobre el suelo. Cabe mencionar que esa altitud coincide perfectamente con la altitud máxima permitida para su ruta de vuelo. Esto significa que, según la torre, el helicóptero estaba dentro de sus parámetros de vuelo. Sin embargo, la caja negra recuperada del avión, y para que lo sepa, la caja negra actúa como registrador de vuelo en caso de emergencia. Almacena toda la información. Es prácticamente indestructible. Puede dañarse, pero conserva los datos. La caja negra muestra que la colisión ocurrió a una altitud de 325 pies, más o menos 25 pies, lo cual es una gran diferencia. Incluso si toma el valor más bajo de la lectura de la caja negra, el helicóptero estaba aproximadamente 100 pies por encima de donde debía estar. Pero además, y más importante, estaba 100 pies por encima de lo que la torre de control afirma que estaba en ese momento. Cito: los funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijeron a los periodistas en el 1 de febrero que datos preliminares del altímetro no coinciden con los sucesos de la noche del accidente mortal. Los funcionarios dijeron que la torre de control registró al helicóptero Black Hawk volando a una altitud de 200 pies al momento de la colisión, en línea con su altitud máxima permitida para su ruta de vuelo. Sin embargo, datos del registrador de vuelo del avión de pasajeros muestran que la colisión ocurrió a una altitud de alrededor de 326 pies, más o menos 25 pies. Los funcionarios añadieron que trabajan para conciliar estas diferencias en altitud, incluso refinando los datos de la torre, que según ellos son menos confiables que los datos de la caja negra. El investigador a cargo añadió lo siguiente. Cito: esta investigación es compleja. Hay muchas piezas aquí. Nuestro equipo trabaja con empeño para reunir estos datos. Entre las causas a investigar se cuenta el hecho de que la torre de control en ese momento tenía muy poco personal cuando ocurrió el accidente. Cito: bajo una dotación normal, un controlador de tráfico aéreo se encarga del tráfico de helicópteros, mientras otro dirige los aviones que aterrizan y despegan. Sin embargo, el miércoles por la noche, un hombre manejó ambas responsabilidades. Eso se debe a que un supervisor permitió que otro controlador de tráfico aéreo se retirara antes de que terminara su turno. Los investigadores afirmaron que se espera un informe preliminar en aproximadamente 30 días, mientras que el informe completo puede tardar más de un año en compilarse porque hay muchas partes en movimiento. Si desea leer la declaración completa de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte respecto al contenido de la caja negra, en realidad de las 2 cajas negras, ya que el avión de la aerolínea tenía 2, los cuales se encontraron, pero tienen los mismos datos. De todas formas pondré todo eso en la caja de descripción debajo de este video, la cual, debo mencionar, es la caja de descripción justo debajo de los botones de me gusta y suscribirse, los cuales espero que tome un momento para presionar. Cambiemos de tema y hablemos de la 28ª enmienda. Esta es una de esas historias que realmente pasó desapercibida. Y debido a la velocidad vertiginosa a la que la administración Trump operaba, realmente se pasó por alto. Pero durante el fin de semana revisé mis notas de referencia. Lo vi. Pensé que valdría la pena cubrir al menos la enmienda 28ª.
Ahora, si recuerda la clase de educación cívica o si lleva una constitución de bolsillo siempre con usted, notará que actualmente la Constitución de los Estados Unidos tiene oficialmente solo 27 enmiendas. Sin embargo, según una declaración que hizo Joe Biden al salir, eso es incorrecto. Según él, en realidad hay 28 enmiendas en la Constitución de los Estados Unidos. Específicamente el viernes 17 de enero, el cual debo mencionar fue apenas 3 días antes de la transferencia de poder. Joe Biden emitió la siguiente declaración, cito: «Ya es hora de reconocer la voluntad del pueblo estadounidense. De acuerdo con mi juramento y mi deber a la Constitución y al país, afirmo lo que creo y lo que 3/4 de los estados ratificaron. La 28ª enmienda es la ley del país. Garantiza a todos los estadounidenses derechos y protecciones iguales ante la ley sin importar su sexo. Ahora, a lo que él se refiere es la ERA, Enmienda de Igualdad de Derechos. Como su nombre lo indica, la Enmienda de Igualdad de Derechos prohibiría la discriminación por razón de sexo. Sin embargo, en realidad no es ley. En cambio, por el momento, es una propuesta descartada. En 1972 se envió la Enmienda de Igualdad de Derechos a los estados para su ratificación. El Congreso fijó un plazo de 7 años para que el número necesario de legislaturas estatales ratificara la enmienda. Sin embargo, eso nunca sucedió. Para el plazo solo ratificaron la enmienda 35 estados. Eso fue 3 estados menos de los necesarios, 38, para que la enmienda se hiciera oficial. En ese momento el Congreso extendió el plazo hasta 1982. El Congreso añadió 3 años adicionales. Pero para 1982, ningún estado nuevo ratificó la enmienda, por lo tanto todo el esfuerzo fue en vano. Sin embargo, siempre hubo algunos teóricos jurídicos que creían que el Congreso en realidad no tenía la autoridad para fijar un plazo para el proceso de ratificación. Aunque técnicamente la Corte Suprema de los Estados Unidos afirmó que el Congreso puede fijar dichos plazos. Estos teóricos jurídicos sostienen que no pueden, y por ello las activistas feministas continuaron impulsando la ERA, incluso después de que expirara el plazo. Finalmente sus esfuerzos resultaron exitosos. En 2017 la legislatura del estado de Nevada ratificó la enmienda. En 2018, la legislatura del estado de Illinois ratificó la enmienda. Y luego en enero de 2020 Virginia ratificó la enmienda. Se convirtió en el 38º estado en hacerlo. Sin embargo, obviamente Virginia lo hizo mucho después de lo que el plazo permitía. Y por ello, en ese momento, nada ocurrió. De hecho, en 2020, después de que Virginia ratificó la enmienda, el archivista nacional emitió una declaración diciendo que rechazaba oficialmente certificar la enmienda 28ª como la ley del país. Y para que lo sepa, el archivista nacional es la persona encargada de hacer oficiales las enmiendas constitucionales, y desde aquel entonces, en 2020, el archivista nacional citó una opinión legal del Departamento de Justicia y escribió lo siguiente, cito: «El plazo de ratificación establecido por el Congreso para la enmienda de igualdad de derechos es válido y exigible». La Oficina de Asesoría Legal concluyó que extender o eliminar el plazo requiere una nueva acción por parte del Congreso o de los tribunales. Decisiones judiciales a nivel de distrito y de circuito afirmaron que los plazos de ratificación establecidos por el Congreso para la ERA son válidos. Por lo tanto, el archivista de los Estados Unidos no puede legalmente publicar la enmienda de igualdad de derechos. Como líderes de los archivos nacionales, acataremos estos precedentes legales y apoyaremos el marco constitucional en el que operamos. Ahora esta fue nuevamente una declaración que se emitió allá por el año 2020. Y después de emitirse, la mayoría de la gente se olvidó de todo el asunto. Eso fue por supuesto hasta la mitad de enero cuando, aparentemente de la nada, Joe Biden emitió una declaración diciendo, cito: «La 28ª enmienda es la ley del país». Y debo mencionar que Kamala Harris emitió una declaración paralela, básicamente diciendo lo mismo, que ella también cree que la 28ª enmienda es la ley del país. Ahora una pregunta sería, obviamente, ¿por qué les tomó 4 años, desde 2020 cuando Virginia ratificó la enmienda, hasta 2025 para emitir esa declaración? Pero eso es irrelevante. El archivista nacional volvió a manifestarse después de que Joe Biden emitiera esa declaración y dijo que no habrá ningún cambio en la Constitución de los Estados Unidos. Y también solo como cuestión de procedimiento, es importante mencionar que el presidente no tiene ningún rol en el proceso de enmienda constitucional. Y por ello su punto de vista no tiene peso técnico. Es esencialmente solo su opinión.
Si desea leer más sobre la enmienda de igualdad de derechos, pondré varios de mis enlaces de investigación en la caja de descripción abajo. Solo quise mencionar la historia porque fue interesante. Y cuando la vi pensé, oh, quizá algunas personas olvidaron que ocurrió o la escucharon y se preguntan, ¿qué pasó con eso? ¿Se aprobó realmente la enmienda de igualdad de derechos? ¿Existe una 28ª enmienda? La respuesta es no. Y ahora, cambiando de tema nuevamente, habrá notado que los precios de los huevos han subido muchísimo. De hecho, yo mismo grabé estas imágenes en Brooklyn. Los huevos que normalmente cuestan, digamos, $5, $6 o $7, ahora cuestan más de $10 o $11. Y eso es si es que puede encontrarlos. Algunas tiendas están, según se dice, completamente sin huevos, y la razón, la principal al menos, tiene que ver con una epidemia de gripe aviar. Georgia es un excelente caso de estudio de lo que ocurre a nivel nacional. Hace aproximadamente 3 semanas, los granjeros de pollos en el estado de Georgia recibieron noticias devastadoras. Se despertaron un domingo por la mañana y descubrieron que el Departamento de Agricultura de Georgia suspendió todas las actividades avícolas en todo el estado hasta nuevo aviso. Aquí está específicamente lo que dijo el comisionado del Departamento de Agricultura del estado de Georgia en una declaración a finales de enero. Cito: por primera vez desde que comenzó el brote nacional en curso en 2022, se ha confirmado la influenza aviar altamente patógena, IAP, en una operación comercial avícola en el estado de Georgia. Esta es una amenaza seria para la principal industria de Georgia y para el sustento de miles de georgianos que trabajan en la industria avícola de nuestro estado. Trabajamos sin descanso para frenar la propagación de la enfermedad y asegurar que las actividades avícolas normales en Georgia se reanuden lo antes posible. Sin embargo, para estos granjeros de pollos, ese trabajo sigue en curso. Hasta el día de hoy, que ya son más de 3 semanas, la página principal del Departamento de Agricultura de Georgia muestra un mensaje grande en la parte superior que dice lo siguiente, cito: aviso de influenza aviar. Todas las exhibiciones, ferias, intercambios, reuniones y ventas avícolas en el estado de Georgia están suspendidas hasta nuevo aviso. Ahora, tal como mencionó el comisionado de Agricultura en esa declaración que le leí, había una planta avícola en el condado de Elbert, en Georgia, y el condado de Elbert, para que lo sepa, se ubica en la parte noreste del estado. Esa planta confirmó un caso positivo de influenza aviar altamente patógena, IAAP, conocida también como la gripe aviar. Es muy contagiosa entre las aves y puede saltar de especie a gatos, vacas e incluso humanos. De hecho, a principios del mes pasado, en enero, un ciudadano de 65 años de Luisiana murió a causa de la gripe aviar. Él tenía varias comorbilidades, pero su causa principal de muerte fue la gripe aviar. Y por ser una preocupación tan seria, este único caso positivo en el condado de Elbert desató una reacción en cadena. Aquí tiene una línea de tiempo de cómo se desarrolló. El miércoles, 15 de enero, el productor en el condado de Elbert notó que su parvada mostraba posibles signos clínicos de gripe aviar. Al día siguiente, que era jueves por la mañana, recogió muestras y las envió a la red de laboratorios avícolas de Georgia para pruebas. En pocas horas, el laboratorio de Georgia confirmó el diagnóstico positivo de la influenza aviar altamente patógena, IAAP. El día siguiente, que era viernes, el Laboratorio Nacional del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, DAEU, confirmó que el grupo de aves en el condado de Elbert era positivo para la gripe aviar. Ese mismo día, cuando se obtuvo la doble confirmación de los laboratorios estatal y nacional, el equipo de respuesta a emergencias del Departamento de Agricultura de Georgia se desplegó en la planta del condado de Elbert para limpiar, desinfectar, matar y desechar las aves afectadas. Las autoridades impusieron cuarentena inmediata a todas las operaciones avícolas comerciales en un radio de 6.2 millas de esa planta. Las autoridades realizan vigilancia y pruebas desde hace ya 3 semanas. Pero, lamentablemente, el brote se extendió. Para el 22 de enero, las autoridades locales detectaron un segundo caso de gripe aviar en otra granja avícola, en el condado de Elbert, Georgia. Esta granja se ubicó a solo 1 milla de la primera granja donde se detectó el caso. Esto obligó a continuar con la cuarentena estatal hasta el día de hoy. Posteriormente, esto hizo que el precio de los huevos se disparara a los niveles actuales. Además, algunos individuos sin escrúpulos intentaron ejecutar robos increíbles para sustraer aproximadamente 100,000 huevos. Si desea leer más sobre lo que sucede en Georgia, pondré varios enlaces en la caja de descripción abajo, si es del tipo de persona a la que le gusta profundizar en el tema. Y hasta la próxima, soy su presentador Román de The Epoch Times.
Manténgase informado y lo más importante, manténgase libre.